en un cañón sin nombre de la Sierra Madre Occidental, donde los mapas se equivocan y la niebla borra los caminos, alguien hizo que el agua trabajara. Y lo hizo solo. No era una metáfora bonita, era literal. El agua, en pleno monte, moviendo una rueda como si alguien acabara de darle cuerda a un reloj. Año 1936. México ya no estaba ardiendo como en los días más salvajes de la Revolución, pero tampoco era un país en paz. Era un país que intentaba parecer normal, mientras todavía olía a pólvora vieja en los pueblos, mientras en las cantinas se hablaba en voz baja de los que se quedaron en el monte, y de los que cambiaron de bandera tantas veces que ya ni ellos sabían a quién habían servido. Ese año, una brigada de topógrafos del gobierno subía hacia el noroeste, a la Sierra Alta, donde el aire adelgaza y la noche cae de golpe. Iban a levantar medidas para una ruta nueva, una línea de comunicación, un trazo de camino, algo que en la Ciudad de México sonaba limpio en el papel, y aquí arriba era una pelea contra piedra, barranca y lluvia. La jefa de brigada se llamaba Elisa Rentería. No era común ver a una mujer al mando en esos trabajos, y por eso mismo ella hablaba poco y medía mucho. Tenía manos de tinta y de cuerda, de teodolito y de regla. Su mundo eran los ángulos, las distancias, las cotas. Si el país quería orden, alguien tenía que dibujarlo primero. Con ella iba Tomás, el piloto, un hombre flaco con bigote recortado y ojos de quien ha visto demasiadas tormentas desde arriba. Volaban en una avioneta ligera, de esas que parecen de juguete cuando las ves desde el suelo, pero que en la sierra se vuelven tu única esperanza o tu ataúd. Y también iba el más joven, Mateo, ayudante y estudiante, con la emoción todavía intacta. Llevaba el cuaderno pegado al pecho como si fuera un amuleto. A ratos miraba el paisaje con una sonrisa tonta, como si la sierra fuera una aventura. A ratos, cuando el viento golpeaba el fuselaje, tragaba saliva y se quedaba callado. La mañana empezó con un cielo engañoso. Azul limpio sobre Durango, una luz que prometía un día fácil. Pero en la sierra las promesas duran lo que tarda una nube en trepar una ladera. A media tarde, el aire cambió. Primero fue un olor, resina de pino, tierra mojada, ese perfume que anuncia lluvia antes de que caiga. Luego, el viento. No un viento constante, sino ráfagas que te empujan y te sueltan como si alguien jugara con la avioneta. Tomás apretó la mandíbula. Elisa miró el altímetro y luego el mapa, como si el papel pudiera discutir con el cielo. La niebla llegó como una pared. No una bruma romántica, sino una cosa espesa, blanca, que se tragaba las montañas a 200 metros. El motor empezó a toser. Un sonido pequeño, casi tímido, pero en el aire ese sonido es una sentencia. Tomás golpeó el tablero con los nudillos, como si así pudiera convencer a la máquina de seguir. La aguja del combustible tembló. No era que se estuvieran quedando sin gasolina. Era peor. El motor no estaba respirando bien. La humedad, el frío, la altura, la sierra no perdona. «Vamos a bajar», dijo Tomás, y no lo dijo como sugerencia. Lo dijo como quien anuncia que ya no hay opciones. Elisa no discutió. Solo se inclinó hacia adelante, buscando un hueco en la niebla. Mateo se agarró del asiento con los dedos blancos. Bajaron a ciegas, siguiendo el instinto del piloto y el rumor del viento. Y entonces, por un segundo, la niebla se abrió como si alguien hubiera corrido una cortina. Abajo apareció un cañón. Un tajo oscuro en la montaña, con un hilo de agua brillando al fondo. Pinos altos en las orillas, rocas negras, y un espacio relativamente plano junto al río, apenas suficiente para intentar un aterrizaje. Tomás no tuvo tiempo de pensarlo. La avioneta cayó hacia ese claro como una piedra que aprende a volar en el último instante. Las ruedas tocaron tierra con un golpe seco. El fuselaje vibró. Una rama raspó el ala. Mateo gritó sin querer, un sonido corto, animal. Y luego, silencio. No el silencio bonito de la naturaleza. El silencio pesado que llega cuando un motor se apaga donde no debería apagarse. Un silencio que te hace escuchar tu propia sangre. Elisa abrió la puerta, y el aire frío les pegó en la cara. Era un frío de altura, no de nieve, pero suficiente para meterse en los huesos. Olía a pino y a piedra mojada. La niebla seguía bajando, envolviendo el claro como si quisiera esconderlos. Tomás saltó al suelo y revisó el motor con manos rápidas. Murmuró maldiciones. Elisa sacó el mapa, lo extendió sobre el capó, lo sostuvo con una piedra para que no se lo llevara el viento. Mateo miró alrededor,
tratando de ubicar algo familiar. No había caminos, no había humo de ranchos, no había nada. ¿Radio?, preguntó Elisa. Tomás giró una perilla, solo estática, un chisporroteo inútil. Mateo tragó saliva. ¿Y si nadie nos encuentra? Elisa lo miró con una calma que no era consuelo, era disciplina. Nos van a buscar, pero no hoy, y no con esta niebla. Tomás levantó la vista hacia las paredes del cañón. Aquí abajo el viento hace lo que quiere. Si intentan entrar con otra avioneta, se matan. Eso era lo que nadie decía en voz alta. Estaban atrapados, en un cañón que ni siquiera tenía nombre en el mapa. Y la noche en la sierra llega temprano. Elisa tomó una decisión rápida. Vamos a asegurar el equipo, y vamos a buscar agua y leña. Si el motor no arranca mañana, necesitaremos sobrevivir. La palabra sobrevivir sonó rara en boca de una ingeniera, como si de pronto el mundo de líneas y números se hubiera roto, y ahora tocara el mundo de hambre y frío. Bajaron hacia el río. El agua corría rápida, oscura, golpeando piedras. Mateo se agachó, metió la mano, y la sacó de golpe. No está helada, dijo, sorprendido. Tomás frunció el ceño. ¿Cómo que no? Mateo volvió a tocarla. Estaba fría, sí, pero no esa frialdad que te quema. Era extrañamente templada para esa altura y esa hora. Elisa se agachó también, miró el agua, luego el aire, y entonces lo vio. Sobre el río, más adelante, se levantaba una neblina distinta. No era la niebla del cielo, era vapor, vapor que salía del agua como si el río estuviera respirando. ¿Manantial?, murmuró Tomás. Elisa no respondió. Caminó río arriba, con pasos cuidadosos sobre piedras resbalosas. Mateo y Tomás la siguieron. A medida que avanzaban, el vapor se hacía más denso, y el sonido del agua cambiaba. Ya no era solo corriente, era un golpe rítmico, constante, como un tambor de madera. Clac, clac, clac. Mateo se detuvo. ¿Escuchan eso? Tomás llevó la mano instintivamente a la pistola que llevaba en el cinturón. No era militar, pero en esos años muchos hombres cargaban arma por costumbre. En la sierra, la costumbre era una forma de seguir vivo. Elisa levantó una mano, pidiendo silencio, y siguieron. Entonces, al doblar una roca grande, lo vieron. Una presa. No una presa improvisada de ramas como hacen los castores, sino una estructura hecha con troncos cortados parejos, encajados con una precisión que no era de campesino apurado, piedras acomodadas como refuerzo, un canal tallado en la roca, guiando el agua con intención, y en ese canal, una rueda hidráulica, grande, de madera oscura, mojada, girando con una regularidad hipnótica. Las paletas atrapaban el agua y la soltaban con un chorro constante. El eje giraba sin temblar. No era una cosa vieja que se movía por milagro. Era una máquina viva. Mateo se quedó con la boca abierta. ¿Quién haría esto aquí? Tomás soltó una risa corta, sin humor. ¿Quién? Alguien que no quiere que lo encuentren. Elisa se acercó despacio. Sus ojos no eran de miedo, eran de análisis. Miró las uniones, la forma en que el canal estaba tallado, el ángulo de caída del agua. Se agachó y tocó la madera. Estaba lisa, trabajada con herramienta buena. Esto no es de hace 100 años, dijo. Está mantenida. Mateo sintió un escalofrío que no venía del frío. Entonces, hay alguien aquí. Ahora. El vapor les mojaba la cara. El ruido de la rueda llenaba el cañón, como si fuera el corazón de ese lugar. Tomás miró alrededor. Árboles, rocas, sombras, cualquier cosa podía esconder a un hombre con rifle. Bandidos, murmuró, casi para sí. Todavía hay gavillas, todavía hay gente que vive de asaltar. Elisa no quería admitirlo, pero lo pensó también. En 1936, en esas sierras, todavía se hablaba de excombatientes que nunca entregaron las armas, de hombres que no se adaptaron a la paz porque la paz no les daba de comer, de caudillos locales que cobraban impuestos a punta de pistola. Y sin embargo, esa rueda no era de bandido. Un bandido roba. No construye una obra así en un cañón perdido. Elisa siguió el canal con la mirada. Vio cables. No muchos, pero sí algunos. Alambre tendido con cuidado, sujeto a postes de madera. No era cuerda. Era alambre de telégrafo, o algo parecido. Mateo lo señaló con un dedo tembloroso. ¿Eso es cable?
Tomás se agachó, lo tocó. Sí, y no está oxidado. Elisa sintió que algo se le apretaba en el pecho, porque si había cable, podía haber electricidad. En medio de la sierra, en un cañón sin nombre. Siguieron el alambre con la vista y lo perdieron entre los árboles. Elisa dio un paso, luego otro. Tomás la siguió, pero ahora caminaba como cazador, no como piloto. Mateo iba detrás, tratando de no hacer ruido, aunque cada piedra bajo su bota parecía gritar. El sendero no era un sendero natural, era una vereda marcada, no ancha, pero clara. Alguien la había limpiado de ramas, alguien la usaba. Y entonces apareció la cabaña. No era una choza de palma, no era un jacal improvisado, era una construcción sólida, de madera bien cortada, con un techo inclinado que parecía pensado para la lluvia fuerte. Las ventanas tenían vidrio, no pedazos de botella, no cuero estirado, vidrio en pequeños cuadros, como si alguien hubiera tenido paciencia para armarlo. La puerta tenía bisagras de metal, y no chirriaba. Eso lo notaron incluso antes de tocarla. El lugar estaba cuidado. Había marcas en los postes del porche, no adornos, figuras geométricas, triángulos, círculos, líneas cruzadas, como señales, como un lenguaje. Mateo susurró. ¿Qué es esto? ¿Una estación? Elisa no respondió. Se acercó al escalón. La madera estaba gastada, pero limpia. No había basura, no había botellas, no había huesos. No había el desorden típico de un campamento de hombres armados. Tomás levantó la mano y golpeó la puerta con los nudillos. El sonido se perdió en el ruido del agua. Golpeó otra vez, más fuerte. Buenas, somos del gobierno. Tuvimos un aterrizaje forzoso. Nada. Mateo sintió que el silencio se le metía en la garganta. Miró a Elisa. Ella estaba inmóvil, escuchando. Y entonces, sin aviso, la puerta se abrió. No de golpe, no con violencia. Se abrió suave, como si estuviera bien aceitada. Como si alguien la hubiera abierto 1000 veces con la misma calma. En el umbral apareció un hombre viejo. Pero no era el viejo que esperaban. No era un anciano encorvado, sucio, con barba salvaje y ojos perdidos. No. Este hombre estaba limpio, afeitado, con una barba corta y gris bien recortada. La ropa era rara, hecha a mano, pero impecable. Una chaqueta de cuero curtido con bolsillos cosidos con precisión. Pantalones resistentes, botas altas con suela reforzada. Olía a jabón, a resina, a humo limpio. En las manos no tenía un rifle, tenía un arma extraña, una especie de ballesta artesanal, pero no primitiva. Estaba bien equilibrada, con un mecanismo que parecía pensado por alguien que entiende de tensión y palancas, y apuntaba hacia abajo, no directamente a ellos, pero lo suficiente para que supieran que podía subirla en un segundo. El viejo los miró uno por uno. Sus ojos eran claros, atentos. No había sorpresa, había evaluación. Están a 1800 metros, dijo de pronto, en un español seco, preciso. Y el muchacho ya está respirando como si hubiera corrido. Mateo se quedó helado. ¿Cómo? Elisa reaccionó primero. Señor, tuvimos que aterrizar aquí. La niebla. El motor. El viejo levantó una mano, pidiendo silencio, como si el problema ya lo hubiera resuelto en su cabeza. Lo sé, dijo. El viento cambió hace 2 horas. Bajó la presión. Se les metió humedad al carburador. Si intentan arrancar así, lo van a ahogar. Tomás abrió la boca, pero no le salió nada, porque eso no era una adivinanza. Era diagnóstico. El viejo dio un paso hacia afuera. El porche crujió apenas. Miró la avioneta a lo lejos, como si pudiera verla a través de los árboles. Y no deberían estar aquí, añadió, sin levantar la voz. Su presencia rompe el equilibrio del cañón. Elisa sintió un impulso de indignación. ¿Equilibrio? ¿Quién era este hombre para hablar así? Pero al mismo tiempo, una parte de ella, la parte que medía el mundo, entendió lo que quería decir. Un lugar así, aislado, funciona como un mecanismo delicado. 3 personas extra, con hambre, con miedo, con ruido, pueden cambiarlo todo. Necesitamos ayuda, dijo Elisa, firme. Solo un lugar para pasar la noche. Mañana intentaremos salir. El viejo los miró de nuevo. Sus ojos se detuvieron en el teodolito que Mateo cargaba, en la cinta métrica, en el estuche del mapa.
Y entonces ocurrió algo que los inquietó más que el arma. El viejo no preguntó quiénes eran, no preguntó de dónde venían, no preguntó qué querían, como si ya lo supiera. Topógrafos, dijo, casi con desdén, pero no por desprecio, sino por precisión. No soldados, no buscadores de oro, no curas, topógrafos. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo lo sabe? El viejo señaló con la barbilla el estuche del teodolito. Por eso, y por cómo caminan. Los que vienen a robar miran al suelo buscando huellas. Ustedes miran al horizonte buscando puntos. Tomás apretó la pistola, pero no la sacó. Elisa dio un paso adelante, intentando recuperar el control de la situación. Señor, somos una brigada oficial, no venimos a hacerle daño. El viejo soltó una risa breve, sin alegría. Daño es una palabra cómoda. Aquí el daño no siempre es intención, a veces es solo presencia. Se hizo un silencio raro. El vapor del río subía detrás de ellos como un aliento. La rueda seguía girando, clac, 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 indiferente a la tensión humana. El viejo bajó un poco el arma. No la colgó. Solo la bajó. Entren, dijo al fin, antes de que el frío les haga tomar decisiones estúpidas. Mateo miró a Elisa, como pidiendo permiso. Elisa asintió. No porque confiara, sino porque no tenían otra opción. Cruzaron el umbral. Adentro, el aire era cálido, pero no olía a humo pesado. No había esa nube que te pica los ojos. Era un calor limpio, distribuido, como si la casa respirara. Olía a pino, a hierbas secas, a algo metálico, un toque de ozono, como cuando una tormenta está cerca. Mateo se quedó quieto, mirando. Las paredes estaban llenas de herramientas, no colgadas al azar, sino ordenadas por tamaño y función. Tenazas, martillos, sierras, formones. Algunas parecían de fábrica, otras claramente hechas a mano, pero con una calidad que daba vergüenza compararlas con herramientas baratas de mercado. En una mesa grande había papeles. No libros, no Biblias, no cartas de amor. Papeles con dibujos, con números, con fórmulas, con esquemas de engranes, de poleas, de canales. Algunos estaban escritos en hojas amarillentas, otros en cuero curtido, como si el papel fuera un lujo que se raciona. Elisa se acercó sin poder evitarlo. Vio cálculos de caudal, de caída de agua, de tensión en madera, vio medidas exactas, vio una mente trabajando. ¿Usted es ingeniero?, preguntó Mateo, y su voz sonó como la de un niño frente a un truco de magia. El viejo lo miró, y por primera vez su expresión cambió un poco. No se ablandó, pero algo en sus ojos se movió, como una puerta que se abre apenas. Lo fui, dijo. Ahora solo soy el que mantiene esto funcionando. Tomás miró alrededor, buscando señales de más gente. ¿Vive aquí solo? El viejo no respondió de inmediato. Caminó hacia una repisa, tomó una jarra de barro y 3 tazas. Las puso sobre la mesa con un golpe suave. Sirvió un líquido oscuro que olía a canela y a algo amargo, como corteza. Beban, dijo. Les va a calentar sin dormirlos, y al muchacho le va a bajar el temblor. Mateo tomó la taza con manos torpes. El calor le quemó los dedos, y aún así no la soltó. Elisa no bebió todavía. Seguía mirando el lugar, como si temiera que al parpadear todo desapareciera. ¿Cómo se llama usted? El viejo se quedó quieto un segundo, como si el nombre fuera una cosa que no se usa, y por eso cuesta sacarla. Me llaman, de varias formas, dijo al fin. Pero aquí no importa, aquí importan las reglas. Tomás soltó una exhalación lenta. Mire, señor, agradecemos la hospitalidad, pero necesitamos saber si hay gente armada cerca, si hay gavillas. El viejo levantó la mirada, y en esa mirada había algo que hizo que Tomás se sintiera observado como un insecto bajo vidrio. Siempre hay gente armada cerca, dijo el viejo, aunque no la vean. La sierra escucha. Mateo tragó saliva. Entonces, ¿por qué no se va? ¿Por qué vivir aquí? El viejo se acercó a la pared y tocó un cable que desaparecía en una ranura de madera. Luego tocó una pequeña caja metálica, hecha con piezas recicladas. No dijo nada, solo miró a Elisa. Ustedes vienen a medir el país, dijo, a ponerle líneas, a decir, aquí empieza esto, aquí termina aquello. Elisa sostuvo su mirada. Ese es nuestro trabajo. Mi trabajo, dijo el viejo.
fue aprender que las líneas cambian, que hoy una bandera te llama patriota y mañana te llama traidor, que la misma mano que te pide ayuda puede ponerte una soga. Elisa sintió un escalofrío, porque eso no era filosofía, era experiencia. Mateo miró los papeles otra vez. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? El viejo se quedó callado. Afuera, la rueda seguía girando. El sonido entraba por las paredes como un pulso. Demasiado, dijo al fin. Tomás se apoyó en la mesa, intentando sonar firme. Nos van a buscar. Cuando nos encuentren podemos llevarlo con nosotros. Hay médicos. Hay... El viejo soltó una risa seca. ¿Llevarme? Elisa vio algo en su rostro, no burla, sino una especie de cansancio antiguo. Como si esa idea ya la hubiera escuchado antes, aunque nadie se la hubiera dicho. El viejo dejó la taza en la mesa. Sus dedos eran fuertes, con cicatrices finas, de metal y de madera. No eran manos de campesino, eran manos de taller. Antes de que me ofrezcan nada, dijo, tienen que entender por qué esto existe. Señaló con la cabeza hacia la ventana. Afuera, en la niebla, la rueda giraba como un animal domesticado. Y para entenderlo, continuó, tienen que empezar en 1915. Mateo levantó la vista. ¿1915? ¿En plena revolución? El viejo asintió, lento. Y por primera vez, su voz perdió un poco de dureza y ganó algo más peligroso. Memoria. No fue una historia heroica, dijo. No hubo corridos, no hubo gloria. Hubo hambre, traición y cálculos. Elisa sintió que el aire cálido de la cabaña se volvía más pesado. Afuera, la niebla golpeó el vidrio como si alguien respirara contra la ventana. El viejo se quedó mirando un punto fijo, como si en la pared estuviera proyectado otro tiempo. Luego habló, casi en un susurro, pero cada palabra cayó con el peso de una piedra. Si quieren dormir esta noche sin soñar con cuchillos, escuchen, porque lo que les voy a contar explica por qué aquí, donde no debería haber nada, hay una rueda girando. Y entonces, justo cuando Mateo acercó la taza a los labios y Tomás aflojó un poco la mano de la pistola, el viejo dijo la frase que abrió una puerta hacia el pasado. En 1915, yo no me escondía de un ejército, me escondía de todos. ¿De todos? ¿Qué clase de hombre termina huyendo de cualquier bandera y construyendo un mundo entero en un cañón perdido? La revolución no solo mataba con balas, también trituraba a los que sabían demasiado, y luego los olvidaba. El viejo dejó la mirada clavada en la pared, como si ahí, entre la madera y el humo limpio, estuviera colgado otro mundo. Afuera, la rueda seguía con su clac constante, y ese sonido, que a Mateo le parecía casi tranquilizador, al viejo le sonaba como un reloj que no perdona. En 1915, yo no me escondía de un ejército, repitió. Y ahora su voz ya no era la del dueño del cañón, sino la de alguien que vuelve a pisar un suelo que le quemó los pies. Me escondía de todos. Elisa no dijo nada. Solo acercó la taza a los labios sin beber, como si el calor le diera permiso de escuchar. Tomás, que había vivido tormentas y aterrizajes malos, sintió algo raro. Miedo, sí, pero no al monte. Miedo a la historia de un hombre que habla como quien todavía calcula rutas de escape. ¿De todos quiénes? Se atrevió Mateo, y su pregunta salió más fina de lo que quería. El viejo sonrió apenas, sin alegría, de los que mandaban ese día, y del que iba a mandar al siguiente. Y entonces empezó a hablar de un México que no era el de los libros de escuela, sino el de los caminos rotos, el de los trenes quemados, el de los pueblos donde la gente aprendió a no mirar a los ojos a los hombres armados. Yo era ingeniero, dijo, no de escritorio, de los que se ensucian. Trabajaba donde había metal y pólvora y prisa. En aquellos años, si sabías arreglar una caldera, alinear un riel, calcular una carga, eras más valioso que un pelotón. Y por eso mismo eras un problema. Elisa levantó la vista. ¿Ferrocarriles? Ferrocarriles y minas, respondió él. En el norte, cerca de los límites donde Durango se vuelve sierra, y la sierra se vuelve laberinto. Había una línea que llevaba mineral, y también llevaba hombres, y en la revolución, el tren era una vena. Quien la cortaba, hacía sangrar a un ejército. Tomás soltó un resoplido. Los trenes de la revolución. Sí, dijo el viejo. Los trenes con soldados arriba, con mujeres cocinando en latas,
con niños durmiendo entre costales, los trenes con dinamita escondida en cajas de jabón, los trenes que llegaban a una estación con una bandera y salían con otra. Se quedó callado un segundo, como si escuchara un silbato lejano. Luego continuó. Yo no era de corrido, no era de gritar, ¡viva!, con el sombrero en alto. Yo era de medir. Y eso, en 1915, era casi una condena, porque todos querían que midieras para ellos. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Lo reclutaron? El viejo negó con la cabeza. No fue reclutamiento, fue apropiación. Primero llegaron unos con uniforme que olía a cuero mojado y a caballo cansado. Dijeron que necesitaban que reparara un tramo de vía. Por la causa, dijeron. Y uno, al principio, todavía cree que hay causas. Reparé. Hice lo que sabía. Y cuando terminé, no me dejaron ir. Elisa apretó la taza. ¿Quiénes eran? ¿Importa? El viejo levantó una ceja. Ese es el truco. Hoy te dicen que son el gobierno legítimo. Mañana te dicen que son la revolución verdadera. Pasado mañana te dicen que son la defensa del pueblo. Y todos te apuntan igual. Tomás miró hacia la ventana, como si esperara ver sombras entre los pinos. ¿Y usted trabajaba para ellos? Trabajaba para seguir vivo, dijo el viejo, seco. Y para que no mataran a otros por mi culpa. Porque cuando un ingeniero se niega, no solo lo matan a él, matan al capataz, al ayudante, al que estaba cerca. La revolución tenía esa costumbre, castigar en grupo para que el miedo hiciera el trabajo. Mateo tragó saliva. ¿Y cómo salió? El viejo dejó la taza en la mesa con cuidado, como si el sonido pudiera despertar algo. No salí, me salí, hay diferencia. Y entonces, sin avisar, el calor de la cabaña pareció bajar 1 grado, como si el pasado trajera su propio frío. Fue en temporada de lluvias, dijo. Cuando el cielo se abre y la tierra se vuelve jabón. Estábamos en un campamento cerca de una estación pequeña, de esas que son solo un andén y un poste con el nombre pintado a mano. El nombre ya ni lo recuerdo. En esos años los nombres duraban menos que la pintura. Elisa lo observó con atención. Ella sabía lo que era un campamento de trabajo. Hombres durmiendo en el suelo, herramientas contadas, comida racionada. Pero lo que describía el viejo tenía otra capa, la de la vigilancia. Me tenían con otros técnicos, siguió. Un herrero, un telegrafista, un mecánico que había trabajado en talleres de locomotoras. Nos cuidaban como si fuéramos oro, y al mismo tiempo nos trataban como si fuéramos traidores en potencia, porque el que sabe, puede cambiar el resultado de una batalla sin disparar. Mateo no pudo evitar preguntar. ¿Qué le pedían hacer? El viejo soltó una risa corta. De todo. Reparar un puente para que pasara un tren cargado de hombres, y al día siguiente, volar ese mismo puente para que no pasara el tren del enemigo. ¿Ves la broma? Te convierten en herramienta y luego te culpan por el corte. Tomás frunció el ceño. Eso es imposible. ¿Cómo decide uno? Uno no decide, dijo el viejo. Uno calcula cuánto tarda en morir si se equivoca. Se inclinó un poco hacia adelante, y su voz bajó, como si compartiera un secreto que todavía podía costarle la vida. Yo entendí que no iba a salir de ahí con un papel de permiso. Iba a salir con un error. Un error de ellos. Y la lluvia me lo dio. La noche del escape, contó. El campamento olía a ropa mojada y a frijol recalentado. Los hombres armados estaban irritables porque el barro les tragaba las botas. Había un rumor de que venía una columna rival por el camino, y cuando hay rumor, hay nervios, y cuando hay nervios, los guardias miran hacia afuera, no hacia adentro. Yo llevaba semanas observando, dijo. No a los hombres, al lugar. El río subía cada tarde. La corriente se llevaba ramas, basura, huellas, y el viento en ese cañón siempre soplaba igual después de las 6. No porque yo fuera adivino, porque la montaña tiene hábitos. Elisa, sin querer, asintió. Ella también sabía que el terreno tiene costumbres. Esa noche, continuó, hubo un pleito. 2 soldados se pelearon por una botella. Uno sacó el machete, el otro gritó, y todos miraron hacia el machete, como si el machete fuera el centro del universo. Yo no miré. Yo conté pasos. Mateo abrió los ojos. ¿Pasos? Sí, desde mi catre hasta la cerca improvisada. Desde la cerca hasta el borde del río.
¿Cuántos segundos tardaba un hombre borracho en darse cuenta de que faltaba alguien? ¿Cuántos segundos tardaba en sonar un disparo? No necesitaba que no me vieran. Necesitaba que me vieran tarde. Tomás se acomodó en la silla. ¿Y qué hizo? El viejo se tocó el antebrazo, como si todavía sintiera el agua. Me quité la chaqueta que tenía marcas, me puse otra, de un muerto. En esos campamentos siempre hay ropa de muertos. La gente no lo dice, pero está ahí, doblada, esperando otro cuerpo. Me embarré barro en la cara, no para camuflarme, sino para oler a tierra. Los perros, cuando lo sabía, olían miedo y sudor. La tierra confunde. Mateo se estremeció. ¿Había perros? A veces. Esa noche no. Esa noche había algo peor. Hombres con hambre de encontrar a alguien para desquitarse. Porque cuando alguien se escapa, el que se queda paga. Elisa apretó los labios. Entonces su escape condenaba a otros. El viejo la miró directo, y ahí, por primera vez, se vio algo que no era dureza. Era una culpa vieja, seca, como una cicatriz que ya no sangra pero todavía duele al tocarla. Sí, dijo. Y por eso no fue heroico, fue necesario. Y fue sucio. Se hizo un silencio. Afuera, la rueda seguía girando, indiferente. Bajé al río. Continuó. No por romanticismo, por física. El agua se lleva el rastro, y en la lluvia, el ruido del río se come el ruido de un hombre. Tomás levantó una ceja. ¿Se metió al río? Hasta la cintura, dijo el viejo. El agua estaba helada, no como nieve, pero helada. Te corta la respiración, te hace querer gritar. Y si gritas, te mueres. Así que no grité. Me mordí la lengua. Caminé dentro del cauce, pisando piedras grandes para no dejar huella en el lodo. Y cuando el río se estrechó, me pegué a la pared de roca, donde el agua golpea fuerte y borra todo. Mateo imaginó al hombre joven, solo, en la noche, con la lluvia cayendo como clavos. ¿Y no lo siguieron? Me siguieron, dijo el viejo. Claro que me siguieron, pero no como en las películas, no con una persecución épica. Me siguieron con disparos al aire, con gritos, con insultos, porque al principio, el que manda quiere que el escape sea un ejemplo, quiere que todos escuchen. Elisa preguntó, suave, ¿y usted escuchó? Escuché mi nombre, dijo el viejo. Y eso fue lo que me terminó de convencer de que ya no existía. Porque cuando te gritan el nombre en la revolución, no te están llamando, te están marcando. Mateo sintió un escalofrío. ¿Cómo se llamaba usted? El viejo tardó un segundo. En aquel tiempo, me llamaba Julián Arriaga. Elisa repitió en voz baja, como guardándolo. Julián. Ese nombre se quedó allá, dijo él. Aquí no sirve. Tomás se inclinó. ¿Y a dónde fue? ¿A un pueblo? ¿A pedir ayuda? El viejo soltó una risa amarga. ¿A quién? ¿A qué pueblo? En 1915, un hombre solo en el camino era un saco de carne con botas. Te paraban para preguntarte de qué lado eras, y si decías un lado, te mataban por el otro, y si decías ninguno, te mataban por cobarde. Así que no fui a un pueblo, fui a donde nadie pregunta. La sierra, murmuró Mateo. La sierra, confirmó el viejo. Pero no la sierra bonita de postal, la sierra que te mata si te equivocas de barranca. La sierra donde una noche sin fuego te deja tieso, y una noche con fuego te delata. Elisa lo miró con ojos de ingeniera. ¿Cómo sobrevivió los primeros días? El viejo se recargó en el respaldo, como si el cuerpo recordara el cansancio. Los primeros días, no sobreviví. Aguanté. Hay diferencia. Contó que la primera noche no durmió, no por miedo a los hombres, sino por miedo al propio cuerpo. Porque el cuerpo, cuando tiene hambre y frío, empieza a negociar contigo. Te ofrece rendirte, te ofrece volver, te ofrece caminar hacia cualquier luz, aunque sea la luz de un campamento que te va a colgar. Yo tenía una herida en el pie, dijo. Una ampolla abierta. El agua del río me la dejó como carne viva. Si se infectaba, me moría. No en semanas, en días. Mateo se llevó la mano al pie, por reflejo. Busqué resina de pino, continuó. La resina es pegajosa, sí, pero también es una barrera. La calenté con una brasa pequeña, escondida entre piedras, sin hacer llama. La mezclé con ceniza, la ceniza seca.
Eso te hace una pasta que tapa y desinfecta un poco. No es medicina de doctor. Es lo que hay. Elisa lo escuchaba como si estuviera tomando notas invisibles. Comida, dijo Tomás. ¿Qué comía? El viejo levantó 2 dedos. Primero, nada. Luego lo que no me matara. Nopales no, porque no estaba en el llano. Aquí arriba hay otras cosas. Bellotas de encino, pero amargas. Las tienes que lavar en agua corriente para quitarles lo que te enferma. Bayas, algunas. Y lo más importante, no gastar energía en perseguir lo que corre. Mateo frunció el ceño. ¿Entonces cazaba? Al principio no, dijo el viejo. No tenía con qué. Un hombre sin herramienta es un animal lento, y un animal lento en la sierra es comida de otro. Se inclinó hacia la mesa y tomó un pedazo de metal que estaba ahí, como adorno. Era una lámina pequeña, doblada, con marcas de martillo. Esto, dijo, fue mi primer lujo. Elisa lo miró. ¿Metal? Metal, repitió él. Lo encontré en un lugar donde no debía haberlo. Un pedazo de fleje, quizá de una caja, quizá de un carro. Oxidado pero todavía duro. Con eso hice un filo. No un cuchillo bonito. Un filo. Y con un filo, el mundo cambia. Mateo se quedó mirando el metal como si fuera oro. Con ese filo, siguió. Pude cortar ramas sin romperlas. Pude hacer una punta. Pude hacer una trampa simple. No de esas de película. Una trampa de peso. Una piedra grande sostenida por un palo. Un lazo de fibra. Lo suficiente para un conejo. Si el conejo era tonto o si yo tenía suerte. Tomás preguntó. ¿Y tuvo suerte? El viejo lo miró con una calma extraña. Tuve cálculo. La suerte es para el que no entiende por qué algo pasa. Mateo sintió que esa frase le caía encima como una losa. Porque el viejo no hablaba como un sobreviviente orgulloso. Hablaba como alguien que convirtió el hambre en ecuación. Yo contaba, dijo. No días, calorías. Si caminaba 1 hora buscando comida, gastaba más de lo que podía encontrar. Así que hice que la comida viniera a mí. Puse trampas donde los animales ya pasaban. No inventé caminos, usé los caminos de ellos. Elisa, sin querer, sonrió apenas. Era la lógica pura. La misma lógica que ella usaba para trazar rutas. No peleas contra la montaña, la lees. Pero aún así, dijo Elisa. Un hombre solo. En 1915. ¿Cómo evitó que lo encontraran? Porque alguien debió buscarlo. El viejo se quedó callado. Y ese silencio fue distinto. No era pausa dramática. Era un recuerdo que todavía olía a sangre. Me encontraron. Dijo al fin. Mateo abrió la boca. ¿Cómo? No como creen, respondió el viejo. No fue un pelotón, no fue un general. Fue un hombre con hambre y con ojos de perro. Un explorador, un rastreador. De esos que no necesitan mapa porque el monte les habla. Tomás apretó la mandíbula. ¿Y qué hizo? El viejo levantó la mano, mostrando la palma. Había una cicatriz larga, vieja, cruzándole la piel. Me cortó, dijo. No para matarme, para marcarme, para que yo supiera que podía matarme cuando quisiera. Y me dijo algo que nunca olvidé. No importa a dónde corras, siempre habrá alguien que quiera cobrarte. Elisa sintió un nudo en el estómago. ¿Y lo dejó ir? Me dejó ir porque pensó que el monte me iba a matar, dijo el viejo, y porque él tenía prisa. En la revolución, hasta los depredadores tienen agenda. Mateo susurró. Entonces, usted sobrevivió para demostrarle que se equivocaba. El viejo lo miró, y por un segundo, en sus ojos apareció algo parecido a una chispa. No, sobreviví porque no quería volver a ser herramienta, ni de un bando ni del otro, ni de un hombre como ese. Tomás se inclinó hacia adelante. ¿Y cuándo decidió quedarse aquí? ¿En este cañón? El viejo señaló con la barbilla hacia el suelo, como si el cañón estuviera debajo de la mesa. No fue decisión de un día. Fue una suma de días. Cada vez que bajaba a un camino y veía humo de un rancho, me preguntaba, ¿y si ahí hay hombres armados? ¿Y si ahí me venden? ¿Y si ahí me piden que vuelva a trabajar para alguien? Y cada vez, la respuesta era la misma. El riesgo era mayor que el beneficio. Elisa lo miró con dureza. Pero vivir solo también es riesgo. Sí, dijo él. Pero es un riesgo que depende de mí. Ese es el punto. Mateo se quedó callado, pero su mente iba rápido.
Si el viejo había escapado en 1915, ¿cuántos años llevaba en la sierra? ¿20? ¿Más? ¿Y cómo demonios había conseguido cables, vidrio, metal suficiente para una rueda, para una presa, para... ¿todo? Como si le leyera la pregunta, el viejo se levantó despacio. Caminó hacia una repisa y sacó un cuaderno viejo, no de papel fino, sino de hojas gruesas, amarillentas, con manchas de humedad. Lo abrió con cuidado. «Yo no vine aquí con un plan de construir un mundo», dijo. «Vine con un plan de no morir esa semana, pero el monte te obliga a pensar en el mes, y luego en el año, y luego en la vejez. Y cuando piensas en la vejez, necesitas algo más que fuego y carne seca. Necesitas estructura». Elisa lo observó. «¿Estructura? Orden», dijo él. «Rutina, herramientas, un lugar donde el agua no te mate de frío y donde la lluvia no te robe el techo». Tomás miró alrededor, a la cabaña sólida. ¿Y cómo empezó? El viejo pasó una página del cuaderno. Había dibujos, líneas, medidas, un perfil de barranca, un canal. «Empecé buscando un sitio que me defendiera solo», dijo. «Un cañón con una sola entrada fácil, agua constante, piedra para apoyar madera, árboles para cortar, y algo más, algo que no entendí al principio». Mateo se inclinó. «¿Qué?». El viejo levantó la vista hacia la ventana. Afuera, el vapor seguía subiendo del río. «Agua tibia», dijo. «No caliente como para hervir. Tibia, lo suficiente para que en las noches frías no se congele del todo, lo suficiente para que el barro no se vuelva piedra, lo suficiente para que el río sea un aliado, no un enemigo». Elisa frunció el ceño. «¿Un manantial?». «Algo así», dijo él. «Una vena cálida en la montaña, y cuando la encontré, entendí que el lugar me estaba ofreciendo una ventaja. Y yo no desperdicio ventajas». Tomás lo miró con sospecha. «¿Y nadie más la encontró?». El viejo sonrió. «La sierra está llena de cosas que nadie encuentra porque nadie quiere perderse buscándolas». Mateo sintió que esa frase era una puerta, porque si el viejo había encontrado agua tibia y había encontrado metal, entonces el cañón no era solo refugio, era recurso. Elisa señaló el cuaderno. «¿Y el metal? ¿De dónde sacó metal para todo esto?». El viejo no respondió de inmediato. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa, como si esa pregunta fuera la que más le gustaba y la que más le dolía. «En 1916», dijo al fin. «Yo estaba flaco como un palo. Tenía barba, sí, pero no de sabio, de hambre. Y un día, siguiendo un arroyo, vi algo que no pertenecía al monte». Mateo contuvo la respiración. «Un alambre», dijo el viejo. «Alambre de telégrafo, cortado, tirado entre piedras. Y donde hay alambre, hubo gente. Y donde hubo gente, hay basura útil». Tomás soltó una risa sin humor. «¿Basura útil?». «Sí», dijo el viejo. «La civilización deja migajas, y un hombre desesperado aprende a leer migajas». Elisa se inclinó. «¿Encontró una línea?». «Encontré restos», dijo él. «Un tramo viejo, olvidado. No de la línea principal. Una ramita, una vía angosta que en algún momento sirvió para sacar mineral de una mina pequeña. Una mina que la revolución había vaciado de hombres y llenado de silencio». Mateo sintió que el corazón le golpeaba. «¿Una mina abandonada?». El viejo asintió. «Y cerca, un vagón volcado. No un vagón bonito, un cascarón. Pero para mí era un almacén de milagros». Elisa se quedó inmóvil, porque ella, que había visto proyectos morir por falta de clavos, entendía lo que significaba un vagón lleno de metal para un hombre solo. «Había rieles cortos», dijo el viejo, y su voz se volvió casi íntima, como si confesara un pecado. «Había tornillos, había placas, había herramientas rotas, había un dinamo viejo, de esos que usaban para alguna bomba o para una lámpara en la mina. No funcionaba, pero estaba ahí, y yo lo vi y pensé, esto no es solo supervivencia, esto es posibilidad». Mateo susurró. «¿Y lo llevó hasta aquí?». El viejo soltó una carcajada breve, y por primera vez sonó humana, cansada. «¿Llevarlo? No, yo no soy mula, yo soy terco, pero no soy tonto. Lo que pude cargar, lo cargué. Lo demás, lo desarmé, lo convertí en piezas, y las piezas, una por una, con meses,
con años, fueron llegando. Tomás lo miró con incredulidad. ¿Solo? Solo, dijo el viejo. Y ahí está el punto que ustedes todavía no entienden. La soledad no es solo tristeza. La soledad es tiempo. Nadie te apura. Nadie te cambia el plan. Nadie te dice, para mañana. Solo existe lo que tú haces hoy, y lo que no haces hoy. Elisa sintió un escalofrío. Porque en su mundo, siempre había plazos, órdenes, firmas. Aquí, el viejo hablaba de un tiempo sin jefes. Un tiempo que podía ser libertad, o condena. Mateo miró el cuaderno otra vez. Entonces, cuando encontró ese vagón, decidió construir. El viejo lo miró fijo. No decidí construir una casa, decidí construir una frontera. Elisa frunció el ceño. ¿Una frontera? Sí, dijo él. Una línea que nadie pudiera cruzar sin que yo lo supiera. Una línea que no dependiera de banderas. Una línea hecha de piedra, agua, madera y de mi cabeza. Tomás se removió incómodo. ¿Y por qué no se fue más lejos? ¿Por qué no cruzó a Estados Unidos, como tantos? El viejo lo miró como si esa pregunta fuera ingenua. Porque allá también hay hombres. Y donde hay hombres, hay dueños. Y yo ya había tenido suficientes dueños. Mateo sintió que la historia se le metía bajo la piel. No era un cuento de aventura. Era un hombre que había renunciado a la idea misma de pertenecer. Elisa, sin embargo, no soltó el hilo. Pero en 1920 la revolución terminó. ¿No? Hubo gobiernos, reformas. El viejo la interrumpió con una mirada. ¿Terminó? En el papel, quizá. En el monte, no. En el monte, lo que termina es la comida. Lo que termina es la paciencia. Lo que termina es la vida. Se acercó a la ventana y apartó un poco la cortina. La niebla afuera era una pared blanca. La rueda seguía girando, y el vapor subía como un fantasma. Cuando la guerra grande se calmó, dijo, empezó otra cosa. Los que habían peleado y no recibieron nada se volvieron gavilleros. Los que habían mandado y perdieron se volvieron cazadores de recompensas. Y los nuevos jefes querían borrar a los que sabían demasiado. Elisa sintió un golpe en el pecho. ¿A los técnicos? A los técnicos, confirmó el viejo. A los que podían decir, yo vi quién ordenó tal cosa. Yo sé dónde está tal depósito. Yo sé cómo se voló tal puente. Porque el conocimiento es peligroso cuando cambia el dueño del poder. Mateo miró al viejo con ojos grandes. Entonces usted no solo huyó de la guerra, huyó de la paz. El viejo lo miró, y esa vez sí, una sombra de aprobación cruzó su rostro. Exacto, la paz también mata, solo que lo hace con papeles, con silencios, con desapariciones. Tomás se pasó la mano por el bigote. ¿Y nadie lo buscó después? El viejo se encogió de hombros. Me dieron por muerto, y eso fue lo mejor que me pudo pasar. Elisa se quedó pensando. Si lo dieron por muerto, entonces su nombre desapareció. Su historia se borró, y en ese borrado, él encontró espacio para existir. Mateo, sin darse cuenta, preguntó lo que más le quemaba. ¿Y cuándo fue la primera vez que pensó en electricidad? El viejo se giró despacio. Sus ojos se clavaron en Mateo como si lo midiera. ¿Por qué preguntas eso? Mateo señaló, torpe, hacia los cables. ¿Por qué? Porque esto no es solo una rueda. Esto es algo más. Usted no construye así solo para moler maíz. El viejo lo observó un largo segundo, y luego, en lugar de responder, hizo algo que cambió el aire de la habitación. Caminó hacia una esquina, levantó una tapa de madera en el suelo y mostró un hueco donde había piezas envueltas en tela, bobinas, imanes, tornillos, una carcasa metálica vieja. Elisa se acercó, y su respiración se detuvo. Eso no era chatarra cualquiera, eso era un corazón mecánico esperando. Esto, dijo el viejo, tocando la carcasa con los dedos. Lo saqué de ese vagón, no funcionaba, le faltaban cosas, pero yo lo vi y pensé, si logro que el agua lo mueva, si logro que el cobre cante, entonces la noche no me va a comer la cabeza. Tomás lo miró, desconfiado. ¿La cabeza? El viejo cerró la tapa con suavidad. La soledad te hace cosas, te roba palabras, te inventa voces, te hace hablar con piedras, y yo no iba a dejar que me convirtiera en un animal, así que necesitaba un proyecto, algo grande,
algo que me obligara a seguir siendo yo. Elisa sintió un escalofrío, porque ahí estaba el verdadero enemigo, no los soldados, no los bandidos, el tiempo, el silencio. Mateo susurró. Entonces, la rueda. El viejo asintió. La rueda fue después. Primero fue el metal, luego el fuego, luego las herramientas, luego el techo, y luego, la rueda. Se acercó a la mesa, y abrió el cuaderno otra vez. Pasó páginas con dibujos de canales, de presas, de ángulos de caída. Había números escritos con una letra firme, obsesiva. Yo no construí esto para impresionar a nadie, dijo. Lo construí porque si no lo hacía, me moría. Tal vez no de hambre, tal vez no de bala, pero me moría igual. Elisa tragó saliva. ¿Y qué pasó con los que lo perseguían? ¿Con el rastreador? El viejo cerró el cuaderno de golpe. El sonido fue seco, como un disparo pequeño. Eso, dijo, vino después. Tomás sintió que el estómago se le apretaba, porque en esa frase había promesa de sangre. Mateo, sin embargo, no podía parar. ¿Y el vagón? ¿Dónde está? El viejo lo miró, y por primera vez su voz se volvió peligrosa, no por amenaza directa, sino por advertencia. Está donde debe estar, dijo, y no es un lugar para curiosos. Elisa levantó una mano, calmando a Mateo con un gesto. No queremos problemas, solo entender. El viejo la observó, y en su mirada había algo que parecía respeto, como si reconociera en ella a alguien que también vive de medir el mundo. Entender, repitió. Bien, entonces entiendan esto. Cuando encontré ese vagón, no encontré salvación, encontré tentación, porque el metal te da poder, y el poder llama a los hombres. Tomás se quedó quieto. ¿Hombres como los bandidos? Como todos, dijo el viejo. Los bandidos, los soldados, los funcionarios, los buscadores de oro, todos huelen el metal. Todos creen que si algo funciona en el monte, les pertenece. Elisa miró hacia la puerta, como si de pronto la cabaña fuera menos refugio y más trampa. ¿Y por eso se escondió aquí? ¿Para que nadie lo encontrara? El viejo negó con la cabeza. No. Me escondí aquí para que, si me encontraban, no pudieran llevarse lo que construí. Mateo sintió un golpe de adrenalina. ¿Cómo puede impedirlo un hombre solo? El viejo lo miró con calma. Con el terreno. Con el tiempo. Con reglas. Afuera, la rueda siguió girando. Clac, clac, clac. Como si marcara el ritmo de algo que todavía no habían visto. Elisa respiró hondo. Entonces, después de 1916, con el metal, usted empezó a levantar esto. Sí, dijo el viejo. Y cada clavo que puse fue una declaración. Aquí mando yo. Aquí no hay banderas. Aquí no hay órdenes. Aquí hay consecuencias. Tomás se removió en la silla. ¿Y nunca pensó en volver? ¿En buscar una vida normal? El viejo lo miró como si la palabra normal fuera un chiste cruel. La vida normal me buscó a mí, y cuando me encontró, me quiso usar. Mateo abrió la boca para preguntar, pero el viejo levantó la mano. Eso es otra parte, dijo. Y si van a escucharla, más les vale dormir un poco, porque mañana, cuando la niebla levante, van a querer ver cosas, y lo que van a ver, les van a hacer preguntas que no se responden fácil. Elisa se quedó inmóvil. ¿Qué cosas? El viejo miró hacia la ventana, hacia el vapor, hacia el sonido constante del agua trabajando. Las huellas de los primeros años, dijo, y el lugar donde entendí que la sierra no solo te esconde, también te prueba. Mateo sintió que el corazón le latía en la garganta. Tomás apretó la mandíbula. Elisa, por primera vez desde que aterrizaron, sintió que no estaba midiendo un cañón. Estaba entrando en la mente de un hombre que convirtió el miedo en arquitectura. El viejo apagó una lámpara de aceite pequeña que apenas habían notado, y el cuarto quedó iluminado por un resplandor tenue que venía de algún lugar, como si la casa guardara luz en sus entrañas. Duerman, dijo, y no salgan de noche. Aquí, en la oscuridad, uno puede perderse a 2 pasos de la puerta. Mateo tragó saliva. ¿Perderse? ¿Cómo? El viejo lo miró una última vez, y su voz fue casi un susurro. De todas las maneras, dijo. Y mientras ellos se acomodaban como podían, con el ruido de la rueda metiéndose en los sueños, una pregunta quedó flotando, pesada,
sin respuesta. Si Julián Arriaga había encontrado metal y agua tibia en un cañón perdido, ¿quién más podía encontrarlo ahora? En 1936, con un país que volvía a trazar caminos hacia la sierra. La montaña te deja vivir, hasta que decide probar si mereces quedarte. A la mañana siguiente, cuando la niebla aflojó apenas y el cañón dejó ver sus bordes como dientes mojados, Mateo salió con la idea de solo mirar, solo asomarse, solo confirmar que lo que había visto anoche no era un truco de luz ni un sueño de altura. Y entonces lo sintió. El aire tenía un olor distinto cerca del agua. No era solo humedad. Era un olor a hierro lavado, a madera recién cortada aunque no hubiera nadie cortando, y a resina calentada en algún momento, como si el lugar tuviera memoria de fuego sin humo. Elisa caminó detrás, con el teodolito colgándole del hombro como si fuera un arma. Tomás, el piloto, iba más atrás, mirando el cielo entre las copas de pino y encino, calculando cuánto faltaba para que el clima les diera una ventana de salida. Y el viejo no caminaba con ellos. Los observaba desde el umbral, quieto, con esa calma que no era hospitalidad, sino vigilancia. Si pisan donde no deben, no los voy a sacar, dijo sin levantar la voz. Mateo se detuvo. ¿Pisar dónde? El viejo señaló con la barbilla hacia el suelo, a un tramo de tierra que parecía igual a cualquier otro. Hojas, barro, piedras. Ahí, y ahí, y ahí no. Elisa frunció el ceño. ¿Por qué? Porque el cañón no perdona dos veces, respondió él. Y se quedó callado, como si ya hubiera dicho demasiado. Mateo tragó saliva y siguió el camino que el viejo marcaba con gestos mínimos. No era un sendero evidente, era un sendero pensado. Y eso, para un muchacho que había crecido creyendo que la naturaleza era caos, daba miedo. Porque el caos no te juzga, pero un orden hecho por alguien, sí. Bajaron hacia la rueda. De cerca, el sonido era hipnótico. Clac, 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 siempre igual, como un corazón que no se cansa. El agua caía por un canal tallado en piedra y madera, y el canal tenía una pendiente exacta, sin caprichos. No era más o menos, era así. Elisa se agachó y tocó la madera de la compuerta. Esto está sellado con... ¿Qué es esto? Barro, ceniza y resina, dijo el viejo desde arriba, sin moverse. Y fibras. Si no le pones fibra, se abre con el primer cambio de temperatura. Elisa levantó la vista, sorprendida. ¿Fibras de qué? De Ixtle cuando pude conseguirlo, de maguey, y cuando no, de corteza machacada. Aquí no hay tienda, aquí hay paciencia. Mateo miró el eje de la rueda. No era un tronco cualquiera, había metal, un eje metálico, oscuro, con marcas de lima, y alrededor, un soporte que parecía sacado de un taller de ferrocarril, no de un cañón perdido. ¿De dónde sacó esto?, preguntó Mateo sin poder evitarlo. El viejo bajó un escalón, despacio. Del vagón, y de la mina, y de cosas que ustedes no verían aunque las tuvieran enfrente. Tomás soltó una risa seca. ¿Cómo qué? El viejo lo miró, y por un segundo su cara se endureció. Como un poste de telégrafo caído, como un carrete de alambre enterrado en lodo, como una caja de herramientas que alguien tiró cuando le dispararon. La sierra guarda lo que la gente pierde cuando corre. Elisa se acercó al generador, una carcasa metálica protegida bajo un techo pequeño, como si fuera un santo al que no le debe caer lluvia. Había cables aislados con tela y barniz, amarrados con nudos limpios, y un interruptor hecho con madera dura y una lámina de cobre. ¿Funciona?, preguntó ella, y su voz sonó más baja de lo normal, como si estuviera en una iglesia. El viejo no respondió de inmediato. Caminó hacia el interruptor, lo tocó con dos dedos, y miró a Mateo. ¿Quieres ver por qué sigo aquí?, dijo. Mateo asintió, aunque una parte de él quería decir que no, porque había algo en esa pregunta que sonaba a prueba. El viejo bajó el interruptor. No hubo explosión, no hubo chispazo dramático, solo un zumbido leve, casi un suspiro, y en la cabaña, a través de la ventana, se encendió una luz amarilla, una luz estable, no de vela, no de aceite, una luz eléctrica, pequeña, pero firme, como una declaración. Mateo sintió que se le apretaba el pecho, porque una cosa es imaginarlo, y otra es ver una lámpara encendida en medio de la Sierra Madre, en un cañón donde los mapas se equivocan. Elisa se quedó inmóvil.
Tomás miró alrededor, como si esperara que saliera alguien más de entre los árboles, atraído por esa luz. ¿Cuándo? Empezó Elisa. 1923, dijo el viejo. La primera vez que la vi encenderse sin parpadear. Y lloré. No por emoción bonita, lloré de rabia, porque me di cuenta de que ya no tenía excusa para rendirme. Mateo lo miró. ¿Rendirse a qué? El viejo se quedó mirando el agua. A la oscuridad, a la cabeza, a las voces. Elisa tragó saliva. ¿Voces? El viejo sonrió apenas, sin humor. Cuando pasas años sin hablar con nadie, el cerebro se inventa compañía, te discute, te acusa, te recuerda cosas que no quieres, y si no le das trabajo, te destruye. Tomás se cruzó de brazos. ¿Y la electricidad le dio trabajo? Me dio noches largas, dijo el viejo. Me dio lectura de mis propios planos. Me dio la posibilidad de hacer precisión cuando el sol ya se había ido. Y me dio algo más, me dio un enemigo claro, porque la electricidad no te traiciona. Si falla, es porque tú fallaste. Mateo miró la rueda otra vez. Entonces, usted construyó esto para no volverse loco. Y para no morir, añadió el viejo, seco. Porque sin luz, sin herramientas, sin orden, un invierno malo te mata aunque no nieve. Aquí el frío no es como en el llano. Aquí se mete en los huesos cuando baja el viento del norte. Y si te agarra con la ropa húmeda, te roba la fuerza en una hora. Elisa señaló el canal. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo pasó de un vagón volcado a esto? El viejo respiró hondo, como si oliera el pasado. Primero hice fuego que no se viera. Luego hice hierro que no se rompiera. Luego hice una casa que no se moviera. Y luego hice que el agua trabajara. Mateo se acercó un poco más. ¿Tenía herramientas? Tenía manos, dijo el viejo. Y tenía tiempo, y tenía miedo. El miedo es un gran maestro si no te paraliza. Elisa lo miró con una mezcla rara de respeto y sospecha. ¿Y nunca bajó a un pueblo a conseguir cosas? ¿Sal? ¿Medicinas? El viejo negó. Bajé pocas veces, y cada vez me arrepentí. Tomás levantó la ceja. ¿Por qué? El viejo no contestó con teoría, contestó con una escena. Una vez, en el 21, bajé hasta un rancho cerca de un arroyo grande. No diré el nombre. Había humo, gallinas, un perro flaco. Pensé, compro sal, compro frijol, me voy. Entré con las manos vacías, para que vieran que no venía a robar. Y el dueño me miró como se mira a un animal raro. Mateo preguntó. ¿Qué le dijo? Me preguntó de qué lado era, dijo el viejo. Como si esa pregunta fuera el saludo normal del mundo. Le dije la verdad, de ninguno. Y entonces su hijo, un chamaco con un rifle más grande que él, me apuntó. No por valentía, por costumbre, porque en esos años, apuntar era una forma de hablar. Elisa apretó la mandíbula. ¿Y usted qué hizo? El viejo levantó la mano, mostrando la cicatriz de la palma. Me fui, pero antes vi algo en la mesa, un papel con sellos, un listado, nombres, y escuché al dueño decirle a otro hombre, dicen que hay recompensa por técnicos que se escondieron, por los que saben de explosivos, de vías, de minas. Mateo sintió un golpe en el estómago. ¿Recompensa? El viejo asintió. No era el gobierno, no era un juez, era un caudillo local que se había puesto uniforme nuevo y ahora decía que estaba limpiando la región. Y la gente, por miedo o por hambre, vendía lo que fuera, hasta un hombre. Tomás murmuró. O sea que la paz. La paz fue una cacería con papeles, dijo el viejo. Y yo no iba a ser trofeo. Elisa miró la rueda, luego la cabaña, luego el cañón. Entonces su frontera no era solo contra bandidos, era contra el mundo. El viejo la miró con una seriedad que pesaba. Contra el mundo que cree que todo tiene dueño. Mateo sintió que algo se acomodaba en su cabeza. No era solo un hombre que se escondió. Era un hombre que se declaró fuera de la ley de todos. Y eso, en México, en esos años, era casi una sentencia eterna. Pero la montaña no estaba dispuesta a dejarles esa conversación tranquila. Un crujido sonó arriba, en la ladera. No era rama cayendo, era piedra moviéndose con peso. Tomás levantó la cabeza al instante, como si oyera un motor. El viejo no se movió, solo alzó la mano, pidiendo silencio. Otro crujido. Y luego, un sonido que no pertenecía al agua. Un resoplido bajo, animal, cerca, demasiado cerca. Mateo sintió que se le erizaba la piel.
¿Qué es eso? El viejo habló sin mirar atrás. No se muevan. Elisa susurró. ¿Un oso? Aquí no hay osos como en los cuentos, dijo el viejo. Aquí hay pumas, y hay jabalíes, y hay cosas que no te atacan por hambre, sino porque te consideran un error en su camino. El resoplido se repitió, y esta vez se oyó el roce de algo grande entre los matorrales. Mateo quiso retroceder, pero recordó la advertencia del viejo sobre dónde pisar. ¿Y si el peligro no era solo el animal? El viejo dio un paso, exacto, hacia un punto donde el suelo parecía igual. Se agachó, tomó una cuerda delgada camuflada con barro seco y la tensó apenas. Y entonces, como si el cañón mismo hubiera contenido el aliento, se oyó un golpe seco, una vibración en la madera y un chillido brutal, corto, como si alguien hubiera arrancado un pedazo de aire. Mateo se quedó helado. Elisa abrió los ojos, pero no gritó. Solo miró al viejo, entendiendo de golpe lo que había querido decir con frontera. El viejo soltó la cuerda y esperó. No corrió. No celebró. Esperó como espera un hombre que ya ha visto demasiadas veces el mismo resultado. El chillido se apagó. Quedó el agua. Clac, clac, clac. Tomás tragó saliva. ¿Qué hizo? El viejo caminó hacia los matorrales, con pasos medidos. Mateo y Elisa lo siguieron con la mirada, sin atreverse a moverse. Tomás, por instinto, buscó su pistola, pero la mano se le quedó a medio camino. ¿De qué servía un arma en un lugar donde el suelo mismo era un mecanismo? El viejo apartó unas ramas y dejó ver, por un segundo, la forma oscura de un animal atrapado en una trampa de lazo y peso. No era un puma, era un jabalí, grande, con colmillos, todavía pataleando, con espuma en el hocico. Mateo sintió náusea. No por la sangre, por la frialdad del sistema. El viejo lo miró sin dureza, casi con paciencia. ¿Creías que yo vivía aquí con suerte? Mateo no pudo responder. Elisa, con la voz tensa, preguntó, ¿cuántas trampas hay? El viejo se encogió de hombros. Las suficientes. Tomás dio un paso atrás, sin querer. ¿Y si nosotros? Por eso les dije dónde pisar, respondió el viejo. No es amenaza, es logística. Mateo sintió un escalofrío, porque esa palabra, logística, en boca de un hombre así, sonaba a guerra. Y de pronto entendió algo que no había querido ver. El viejo no solo había construido una rueda y una lámpara, había construido un territorio defendible, un lugar que podía matar sin disparar. Elisa respiró hondo, intentando recuperar el control. ¿Y esto lo hizo por animales? El viejo se quedó mirando al jabalí, como si viera otra cosa encima de esa carne. Al principio sí, luego, lo hice por hombres. Mateo levantó la vista. ¿Hombres que vinieron aquí? El viejo no contestó con un sí inmediato. Caminó hacia una roca grande, al borde del canal, y se sentó como si ese fuera su banco de trabajo. Se limpió las manos con un trapo que llevaba en el cinturón. Un gesto simple, pero obsesivo. Como si la suciedad fuera un enemigo. En 1927, dijo al fin, escuché disparos por primera vez en años. No cerca, lejos, pero en la sierra, el sonido viaja raro. A veces te llega como si estuviera aquí mismo. Tomás miró hacia arriba, inquieto. ¿Quiénes eran? Buscadores, dijo el viejo. De oro, de plata, de lo que fuera. Algunos eran ex soldados, otros eran muchachos que nunca habían tenido nada y creían que la sierra les debía algo, y otros eran simplemente malos. Mateo sintió que el estómago se le apretaba. ¿Y llegaron al cañón? Llegaron a la entrada, dijo el viejo. Y ahí empezó el problema, porque cuando un hombre ve una presa, una rueda, una casa bien hecha, no piensa qué admirable, piensa qué útil, piensa quién la hizo, y luego piensa, si la hizo uno, la puedo tomar yo. Elisa preguntó, casi en un susurro, ¿cuántos eran? 4, dijo el viejo. Siempre son pocos al principio. Los primeros son los que prueban si el rumor es cierto. Tomás apretó los dientes. ¿Rumor de qué? El viejo lo miró. De que aquí había metal, de que aquí había luz, de que aquí había un hombre que vivía como patrón sin pedir permiso. Mateo sintió un golpe de realidad. La rueda no era solo un milagro, era un faro, y un faro atrae barcos, y también piratas. El viejo siguió, y su voz se volvió más baja, más precisa,
como si estuviera dictando un informe que solo él entendía. Yo los vi antes de que ellos me vieran. Porque el cañón me enseña. El agua me dice cuando alguien pisa arriba. Los pájaros cambian. El perro. Y ahí hizo una pausa, como si recordara algo que no estaba en el presente. Mateo levantó la cabeza. ¿Perro? El viejo asintió. Un mestizo. Lo encontré cachorro, casi muerto, en un camino viejo. Lo traje. No por cariño, por utilidad. Y luego, por costumbre. Se llamaba Sombra, porque aparecía y desaparecía entre la niebla. Elisa sintió un nudo en la garganta. Un detalle tan humano en medio de tanta ingeniería. Esa tarde, continuó el viejo, Sombra gruñó sin ladrar. Eso es lo que hacen los perros que han visto hombres malos. Y yo entendí. No era visita, era saqueo. Tomás preguntó, ¿tenían rifles? Tenían rifles y tenían risa, dijo el viejo. Y esa combinación es peor. Mateo tragó saliva. ¿Qué hicieron? El viejo miró el agua. Mataron un venado por diversión, lo dejaron tirado, y uno dijo, si aquí hay venado, aquí hay comida, y si aquí hay comida, aquí hay alguien guardándola. Elisa cerró los ojos un segundo, porque esa frase era una sentencia. Yo pude esconderme, dijo el viejo. Pude dejar que entraran, que se llevaran algo, y esperar a que se fueran. Pero entonces entendí otra cosa. Si se iban vivos con la historia, volvían con más. Y si volvían con más, esto se acababa. Mateo sintió que el corazón le latía fuerte. Entonces, usted... El viejo levantó la mano, cortando la frase. No me hagan decirlo como si fuera un corrido. No hubo valentía, hubo cálculo, y hubo asco. Elisa lo miró fijo. ¿Qué calculó? Tiempo, dijo él. Distancia, arrogancia. Los hombres armados en grupo se creen invencibles, caminan sin mirar el suelo, se separan, se ríen, y yo tenía el terreno. Tomás murmuró, los convirtió en variables, dijo el viejo, y esa palabra cayó como piedra. Mateo sintió frío en la nuca. ¿Cómo los detuvo? El viejo señaló con la barbilla hacia la ladera, hacia un tramo donde el sendero se estrechaba entre rocas. Ahí hay una curva. Si llueve, se vuelve jabón. Yo la hice peor. La unté con grasa de animal y ceniza fina. Parece tierra, pero es hielo sin ser hielo. Elisa abrió los ojos. ¿Grasa? Sí, dijo el viejo. La grasa sirve para muchas cosas. Para lámparas, para herramientas, y para que un hombre armado se caiga como niño. Mateo imaginó a un hombre resbalando con un rifle en la mano, y sintió un vuelco en el estómago. Uno cayó, dijo el viejo. Se golpeó la cabeza. No murió. Pero gritó, y el grito hizo que los otros corrieran hacia él. Y cuando corres en la sierra sin mirar, la sierra te cobra. Tomás preguntó, tenso. ¿Los mató? El viejo lo miró con una calma que daba miedo. Yo no disparé. Yo no quería pólvora aquí. La pólvora trae más pólvora. Yo hice que el cañón hiciera el trabajo. Elisa susurró. ¿Trampas? El viejo asintió. Hoy vieron una. Hay otras. Una zanja cubierta con ramas. Un cable que suelta piedras. Un camino falso que termina en un barranco pequeño. No para matar, para romper una pierna. Porque un hombre con una pierna rota hace ruido. Y el ruido asusta a los otros. Mateo sintió que le temblaban las manos. Eso es cruel. El viejo lo miró como si esa palabra fuera un lujo. Cruel es venir a robarle a un hombre solo lo que tardó 10 años en construir. Cruel es reírte mientras matas un venado por nada. Yo solo defendí una frontera. Elisa apretó los labios. ¿Y después? El viejo bajó la mirada a sus manos. Después vino lo peor. Mateo tragó saliva. ¿Qué? Que gané, dijo el viejo. Y cuando ganas así, te ensucias por dentro. Se hizo un silencio raro. El agua seguía, la rueda seguía, pero el cañón, de pronto, parecía más estrecho. El viejo continuó, y su voz se quebró apenas, lo mínimo para que se notara que todavía era humano. Uno de ellos quedó vivo. No lo maté, lo dejé ir. No por compasión, por mensaje. Porque los hombres creen más en historias que en advertencias. Y yo necesitaba que la historia dijera, no entren ahí. Tomás exhaló lento. ¿Y funcionó? El viejo sonrió sin alegría. Por un tiempo. Elisa lo miró con una pregunta que no quería hacer,
pero que era inevitable. ¿Y el rastreador? El que lo marcó en 1915, ¿volvió? El viejo levantó la vista, y por primera vez en toda la mañana, su mirada perdió esa calma de dueño del cañón. Se volvió algo más viejo, más cansado. Ese hombre no era de los que se olvidan, dijo. ¿Y la sierra? La sierra es grande, pero no infinita. Mateo sintió un escalofrío. ¿Entonces sí volvió? El viejo no respondió con un sí, respondió con un detalle. Una noche encontré una huella distinta cerca del agua, dijo. No de jabalí, no de venado, una huella humana, pero sin prisa, sin peso de miedo, como si el que caminaba supiera exactamente dónde estaba. Elisa sintió que se le helaba la sangre. ¿Y usted qué hizo? El viejo miró hacia la cabaña, hacia la luz que seguía encendida aunque fuera de día, como si no quisiera apagarla nunca. Esa noche no dormí, y entendí que la montaña no solo me probaba con hambre o con frío, me probaba con memoria. Tomás se pasó la mano por la cara. ¿Y lo enfrentó? El viejo apretó la mandíbula. No todavía, primero tenía que asegurar algo. Mateo frunció el ceño. ¿Qué cosa? El viejo señaló la rueda. Esto. Porque si yo moría, esto no podía quedar para ellos, ni para el rastreador, ni para los buscadores, ni para nadie que creyera que la fuerza da derecho. Elisa lo miró, y por primera vez entendió el verdadero sentido de esa lámpara. No era comodidad, era bandera, una bandera sin colores, pero igual de peligrosa. Mateo sintió que el aire se volvía más pesado. Entonces, ¿usted preparó el cañón para una guerra? El viejo lo miró con una calma amarga. Yo no preparé una guerra, yo preparé un resultado. Y en ese momento, desde arriba, en la entrada del cañón, se oyó algo que no era animal ni piedra, un silbido corto, humano, como una señal. Tomás se tensó. Elisa giró la cabeza. Mateo sintió que el corazón se le subía a la garganta. El viejo no se movió. Solo cerró los ojos un segundo, como si confirmara una ecuación que ya estaba resuelta. «Ya ven», dijo en voz baja. «La montaña te deja vivir, hasta que decide probar si mereces quedarte». Y la pregunta que quedó colgando, más fría que el agua tibia del arroyo, fue simple y terrible. ¿Quién estaba entrando al cañón ahora? ¿Y cuánto de todo esto estaba a punto de repetirse? Hay rescates que suenan a jaula, y hay libertades que se pagan con silencio. El silbido volvió a escucharse, corto, como si alguien probara el aire del cañón antes de entrar. No era un pájaro, no era viento, era una boca humana haciendo una señal que solo otro humano entiende. Tomás, el piloto, se quedó con la mano cerca de la pistola sin sacarla. Elisa apretó el teodolito contra el pecho como si el metal pudiera protegerla. Mateo sintió que el suelo, de pronto, ya no era suelo, era un tablero. Y él no conocía las reglas. El viejo levantó un dedo, pidiendo quietud. No miró hacia la entrada del cañón. Miró al agua, a la rueda, como si ahí estuviera la respuesta. «Sombra», dijo apenas. De entre los matorrales, casi sin ruido, apareció el perro mestizo. No era grande, pero tenía el lomo duro de los animales que han sobrevivido a golpes y hambre. Se pegó a la pierna del viejo, sin ladrar. Solo mostró los dientes un segundo, hacia arriba, hacia donde venía el silbido. Mateo tragó saliva. ¿Es el rastreador? El viejo tardó en contestar, y cuando lo hizo, no sonó a miedo. Sonó a fastidio antiguo, como una deuda que vuelve. Si fuera él, no silbaría, dijo. Él no anuncia. Él llega. Elisa susurró. Entonces, ¿quién? El viejo por fin giró la cabeza hacia la entrada del cañón. La niebla se movía como humo frío entre los pinos, y allá arriba, recortadas contra un claro gris, se vieron dos siluetas. Sombreros anchos, mulas, y un tercer bulto que no caminaba. Lo cargaban. Tomás soltó el aire. No vienen a pelear, traen a alguien herido. Eso es lo que quieren que pienses, respondió el viejo, sin levantar la voz. Mateo sintió un escalofrío, porque era cierto. En la sierra, la compasión también puede ser una trampa. Las figuras bajaron despacio, con cuidado de no resbalar. No conocían el sendero. Se notaba. Dudaban antes de cada paso, como si el cañón les hablara en un idioma que no dominaban. Cuando estuvieron lo bastante cerca, Elisa pudo verles la cara. Eran hombres jóvenes, quizá 30, quizá menos,
con la piel curtida y los ojos rojos de cansancio. No traían uniforme, pero sí esa mezcla de ropa civil y restos militares que era tan común en México después de la Revolución. Una cartuchera vieja, una chaqueta de lana remendada, botas de distinto par. Uno llevaba un rifle envuelto en manta, como si no quisiera mostrarlo. «Buenas», gritó el de adelante, con voz ronca. «No venimos a molestar». El viejo no respondió con saludo, respondió con una pregunta. «¿De qué lado son?» Los dos se miraron, incómodos. Y ahí, en esa pausa, se sintió el peso de 20 años de país partido. Porque esa pregunta, en México, no era curiosidad, era sentencia. «De ninguno, patrón», dijo el más alto, y levantó las manos. «Somos arrieros, venimos de San Ignacio, bueno, de lo que queda del camino. Traemos a un hombre que se nos está yendo». El viejo dio un paso, exacto, hacia un punto seguro. Sombra lo siguió. Mateo vio cómo el viejo no se acercaba de frente, sino en diagonal, obligándolos a quedarse donde estaban. «Déjenlo ahí», ordenó. «Pero se muere», dijo el arriero, desesperado. «Si lo traen más, se mueren ustedes», respondió el viejo, y no era amenaza teatral. Era cálculo. Los arrieros obedecieron. Bajaron al herido con cuidado sobre una manta. El hombre tenía la cara hinchada, un corte feo en la ceja, y respiraba como si cada inhalación le costara una moneda. Olía a sudor agrio y a sangre vieja. Y había algo más. Pólvora. No mucha, pero suficiente para que el viejo frunciera la nariz. Elisa dio un paso, impulsiva. «Necesita agua, y limpiar la herida». El viejo la miró de reojo. «¿Eres médica?» «No», dijo ella tragando saliva. «Pero, entonces no improvises», cortó él. Y luego, como si se corrigiera a sí mismo, añadió: «Pero sí, necesita agua, y necesita que no lo sigan». Mateo miró hacia arriba. «¿Lo siguen?» El arriero más bajo asintió, con vergüenza. «No sabemos, pero ese hombre no es cualquiera». El viejo se agachó junto al herido, sin tocarlo todavía. Le miró las manos, las uñas, la forma de los dedos, como si leyera un oficio en la piel. «Este ha tocado dinamita», murmuró. El arriero tragó saliva. «Dicen que trabajó en minas, que sabe de explosivos, que lo andan buscando». Elisa se tensó. «¿Quién lo busca?» El arriero dudó, y esa duda fue respuesta suficiente. «Un jefe», dijo al fin. «Uno de esos que ahora se dicen autoridad. Trae papel sellado. Dice que está limpiando la sierra de bandidos. Pero, ya sabe, limpia lo que le estorba». El viejo soltó una risa seca, sin alegría. «La paz fue una cacería con papeles», dijo, como si repitiera una frase que ya había dicho hace años y que seguía siendo verdad. Mateo sintió que Elisa lo miraba, como si ambos entendieran lo mismo al mismo tiempo. Ese herido era un espejo, un recordatorio de por qué el viejo había elegido el cañón. Tomás, que había estado callado, habló por primera vez con tono práctico. «Si lo dejamos aquí, nos metemos en un problema. Si lo ayudamos, también». El viejo levantó la vista hacia Tomás. «Bienvenido a México». Los arrieros miraban la rueda, la presa, la cabaña, con una mezcla de miedo y hambre. No hambre de comida, hambre de posibilidad. Mateo lo vio en sus ojos. Estaban pensando lo mismo que los buscadores de 1927. «Qué útil, qué bonito, qué fácil sería si fuera mío». El viejo lo vio también, y por eso, antes de que la codicia se les terminara de formar, habló con una claridad que cortaba. «Van a irse», dijo. «Ahora. ¿Por dónde vinieron? Y van a decir que aquí no hay nada, que se perdieron, que el cañón es puro barranco y niebla». El arriero alto abrió la boca. «Pero el hombre...» «Ese se queda», dijo el viejo. «Y si se muere aquí. Y si vive aquí hasta que pueda caminar». Elisa dio un paso más. «¿Usted lo va a curar?» El viejo no respondió con orgullo, respondió con cansancio. «Lo voy a estabilizar. No soy santo, soy mecánico de carne. La carne también obedece leyes». Mateo sintió un golpe en el pecho, porque en esa frase estaba todo. El viejo no era cruel por gusto, era duro por necesidad. Los arrieros se miraron. El más bajo apretó la mandíbula. «Patrón, nosotros no podemos regresar con las manos vacías. Si nos preguntan...» El viejo lo interrumpió. «Si les preguntan,
digan que el hombre se les murió en el camino y lo enterraron. Y si no les creen, corran. Porque el que trae papeles sellados no necesita verdad, necesita ejemplo. El arriero alto bajó la mirada. ¿Y usted? ¿No le da miedo que vengan por usted? El viejo se quedó quieto, y luego dijo algo que a Mateo le sonó como una confesión. «¿Ya vinieron?», respondió. Elisa lo miró, helada. «¿Cuándo?». El viejo no contestó con fecha, contestó con un detalle que dolía más. «Una vez, hace años, encontré una colilla de cigarro donde nadie fuma», dijo, «y un hilo de alambre cortado con pinza buena, no con dientes, con pinza. Eso no lo hace un arriero. Eso lo hace alguien que sabe». Mateo sintió que el estómago se le hundía. ¿El rastreador? El viejo no dijo sí, pero tampoco dijo no. Solo miró al agua, como si el agua fuera el único testigo que no miente. Los arrieros, al final, se fueron. Se fueron rápido, con la espalda encorvada, como si el cañón los empujara. Sombra los siguió un tramo, sin ladrar, y volvió. Cuando el silencio regresó, el viejo se agachó por fin junto al herido. Le levantó el párpado, le tocó el cuello, contó el pulso con 2 dedos. Luego miró a Elisa. «Necesito agua hervida», dijo. «Y necesito sal». Elisa parpadeó. «¿Sal?». «Sí», respondió él. «La sangre no es poesía, es química». Mateo corrió hacia la cabaña, siguiendo el gesto del viejo. Dentro, el calor lo golpeó como una pared. La lámpara seguía encendida aunque afuera fuera de día, como si el viejo no soportara apagarla. En una repisa había frascos con hierbas secas, árnica, gordolobo, algo que olía a pino. Había jabón hecho a mano, áspero, y una navaja afilada. Todo ordenado con una obsesión que ya no parecía manía, sino defensa. Tomás entró detrás, mirando alrededor como quien pisa una iglesia ajena. Esto es un taller de verdad». El viejo, desde la puerta, sin perder de vista el cañón, dijo: «No me digas lo que ya sé». Elisa encontró una olla limpia. Mateo llenó un jarro. El viejo encendió una hornilla que no echaba humo, alimentada por un tiro de aire que parecía diseñado por alguien que odiaba desperdiciar calor. El agua empezó a temblar. Mientras esperaban, el viejo habló sin que nadie se lo pidiera. No como quien cuenta por gusto, sino como quien decide que ya es hora de soltar una pieza del secreto. «Ustedes vinieron con mapas», dijo, «con líneas, con nombres, con proyectos». Elisa asintió, cauta. «Sí, estamos levantando rutas, posibles caminos, una línea de comunicación. El gobierno quiere conectar». El viejo soltó un sonido entre risa y tos. «Conectar, esa palabra siempre suena bonita». Mateo lo miró. ¿Por qué le molesta? El viejo se quedó mirando la lámpara. Porque conectar también significa que alguien llega. Y cuando alguien llega, pregunta quién manda. Y cuando pregunta quién manda, trae papel. Y cuando trae papel, trae hombres. Tomás se pasó la mano por el pelo. Pero también trae médicos, trae medicinas, trae vida. El viejo lo miró con una calma que no era indiferencia, era experiencia. «¿Qué vida?», preguntó. «¿La de hacer fila para que te den permiso de existir? ¿La de trabajar para que otro se cuelgue la medalla? Yo ya viví eso. Me usaron en la revolución como se usa una llave inglesa. Cuando sirve, la guardan. Cuando estorba, la tiran». Elisa bajó la voz. «Usted trabajó para quien pagara con no matarme», respondió él. «Un día eran constitucionalistas, otro día eran villistas, otro día eran hombres sin bandera que solo querían dinamita para volar un puente y cobrar rescate. Yo no era soldado, yo era herramienta». Mateo sintió que esa palabra, herramienta, le raspaba por dentro, porque era la misma lógica que el viejo aplicaba a todo, convertir lo humano en función para sobrevivir. El agua hirvió. Elisa la llevó afuera. El viejo lavó la herida del herido con una precisión fría. No temblaba, no dudaba. Cortó un trozo de tela limpia, lo empapó, lo presionó. El herido gimió. «Tranquilo», dijo el viejo, y su voz, por primera vez, tuvo algo parecido a compasión. «No te voy a dejar morir por descuido. Si te mueres, que sea por decisión del cuerpo, no por mi pereza». Mateo miró a Elisa. Ella tenía los ojos brillosos, pero no lloraba. Estaba viendo algo que no le enseñaron en la escuela. La moral de la sierra no es blanca o negra,
Es supervivencia con memoria. Cuando el herido por fin respiró un poco mejor, el viejo se levantó y se limpió las manos con el mismo trapo de siempre, como si la sangre fuera una mancha que pudiera volverse costumbre. Y entonces, como si el cañón hubiera esperado ese momento, se oyó a lo lejos un sonido distinto. No silbido, no animal, un golpe metálico, seco, repetido, como herradura contra piedra, como mula apurada. Tomás levantó la cabeza. ¿Vienen más? El viejo no se sorprendió. Solo cerró los ojos un segundo, como quien confirma una ecuación que ya estaba escrita. Ahora sí, dijo. Ahora sí vienen por mí. Elisa sintió que se le helaba la espalda. ¿Quiénes? El viejo miró hacia la entrada del cañón y habló con una claridad que no dejaba espacio para esperanza. Los que creen que todo tiene dueño, dijo, y que un hombre solo no puede decir que no. Mateo sintió que el corazón le golpeaba las costillas. ¿Qué hacemos? El viejo lo miró, y en esa mirada había algo que Mateo no esperaba. No era orden, era elección. Ustedes, dijo, todavía pueden irse. Si se van ahora, quizá no los vean. Si se quedan, se vuelven parte del problema. Elisa apretó los dientes. No podemos dejarlo. El viejo soltó una risa breve. ¿Por qué? ¿Porque soy viejo? ¿Porque les di té? ¿Porque les mostré una lámpara? Tomás miró al cielo, como si buscara un motor que no estaba. No tenemos cómo salir hoy. El clima y el avión. Entonces no es heroísmo, dijo el viejo. Es logística. Bien, eso lo entiendo. Mateo sintió que el viejo, por primera vez, los aceptaba no como visitantes, sino como variables dentro de su territorio. El viejo caminó hacia la cabaña y abrió un compartimento bajo el piso, una tabla que encajaba tan perfecto que nadie la habría visto. Sacó un paquete envuelto en cuero, lo puso sobre la mesa. Elisa lo miró. ¿Qué es eso? Lo que ustedes vinieron a encontrar sin saberlo, dijo él. Desenvolvió el cuero. Dentro había cuadernos, no libros impresos, sino hojas amarillentas, algunas de papel de verdad, otras de cuero fino, otras de algo que parecía fibra prensada, llenas de números, dibujos, esquemas, la rueda, el generador, la presa, la estufa sin humo, las trampas, los canales, y algo más, mapas del cañón con marcas que no eran topográficas, sino tácticas. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Usted escribió todo esto? Para no olvidarme, respondió el viejo, y para que, si un día me matan, no se queden con mi cabeza como trofeo. La cabeza se pudre, el papel, a veces viaja. Elisa tocó una hoja con cuidado, como si fuera frágil. Esto es ingeniería de verdad. El viejo la miró. No me halagues. No vine a que me aplaudan. Vine a que me dejaran en paz. Tomás señaló un esquema. ¿Y esto? ¿Es un sistema de aislamiento? Resina de pino, ceniza fina, fibras de maguey, dijo el viejo. Y paciencia, mucha paciencia. Elisa levantó la vista. ¿Por qué nos lo muestra ahora? El viejo se quedó callado un segundo. Afuera, el sonido de la cerradura se acercaba. Más claro, más rápido. Porque si hoy me sacan de aquí, dijo al fin, no quiero que se lleven esto, ni ellos, ni el gobierno, ni nadie que lo use para mandar sobre otros. Si ustedes salen vivos, se lo llevan, y lo guardan, o lo queman, o lo publican. Hagan lo que quieran, pero que no sea botín. Mateo sintió que la garganta se le cerraba. ¿Y usted? ¿Se va a ir con nosotros? El viejo lo miró como si esa pregunta fuera de un niño. ¿Irme a dónde? Respondió. A que me pongan un nombre en un papel. A que me digan, Don, y me sienten en una silla para que cuente mi historia como si fuera un espectáculo. Yo no soy leyenda, soy consecuencia. Elisa, con voz baja, insistió. Pero está envejeciendo. Un día se enferma, un día se cae, un día me muero, dijo el viejo, tranquilo. Y eso no es tragedia. Tragedia sería volver y vivir obedeciendo a gente que no sabe ni cómo funciona una rueda, pero sí sabe cómo firmar una orden. Afuera, Sombra gruñó. No fuerte, lo justo para avisar. El viejo guardó los cuadernos en el cuero otra vez y se los empujó a Elisa. Usted es la jefa, dijo. Usted decide si esto vale algo. Elisa lo miró, y por primera vez su voz tembló. ¿Cómo se llama usted? El viejo parpadeó, como si ese dato fuera irrelevante.
Luego respondió, casi con desgano. Me llamaba Aurelio. Dijo. Aurelio Rivas, en otra vida. Mateo repitió el nombre en su cabeza, como si así pudiera anclarlo al mundo real. Aurelio Rivas. No el viejo, no el ermitaño. Un nombre que pudo haber estado en una lista, en un telegrama, en un expediente. Tomás miró hacia la puerta. Ya están cerca. El viejo asintió. Sí. Elisa apretó el paquete contra su pecho. ¿Qué hacemos? El viejo caminó hacia un rincón y levantó una palanca escondida detrás de una tabla. Se oyó un clic profundo, como de madera encajando. Afuera, el sonido del agua cambió apenas, un tono más grave. La rueda siguió girando, pero el canal parecía haber modificado su flujo. Mateo lo miró, alarmado. ¿Qué hizo? Cerré una compuerta secundaria, dijo. Si entran, quiero que el cañón suene distinto. Quiero saber dónde pisan por el eco del agua. El agua es mi campana. Elisa susurró. Usted planeó esto. El viejo la miró. Yo planeo todo. Porque el que no planea, obedece. El sonido de voces llegó por fin, mezclado con el resuello de mulas. Y entonces apareció el grupo en la entrada del cañón. 5 hombres. No arrieros, no buscadores. Estos caminaban como quien cree que tiene derecho. Uno llevaba un sombrero fino, limpio, demasiado limpio para la sierra. Otro traía una carabina bien cuidada. Y el de en medio traía un papel doblado en la mano, como si fuera un arma más. Aurelio Rivas, gritó el del sombrero fino, con voz de mando. Por orden del jefe político de la región, queda usted requerido. Mateo sintió que el aire se volvía hielo. Elisa apretó los labios. Tomás maldijo en voz baja. El viejo no se movió, no se escondió. Salió al umbral de la cabaña, con sombra a su lado, y se quedó ahí, quieto, como una estaca. ¿Requerido para qué?, preguntó, y su voz no tembló. El hombre del papel sonrió. Para aclarar su situación, para regularizar, para que deje de vivir como bandido. El viejo soltó una risa breve. Bandido es el que roba, dijo. Yo no he robado nada, solo me fui. El del sombrero fino levantó el papel. Aquí dice que usted desertó, que usted trabajó con explosivos, que usted es peligroso, y que hay recompensa por información. Elisa sintió que el estómago se le revolvía. Recompensa. Otra vez. Siempre la misma palabra. Mateo miró al viejo. Esperaba ver rabia, pero vio algo peor. Resignación lúcida. Como si el viejo supiera que este momento era inevitable desde 1915. ¿Y si no voy?, preguntó el viejo. El hombre del sombrero fino se encogió de hombros. Entonces lo sacamos, y si se resiste, ya sabe. Tomás dio un paso, sin querer. Oigan, nosotros somos del gobierno, somos topógrafos, estamos en misión oficial. El del sombrero fino lo miró, evaluándolo. ¿Y qué? ¿Traen sello? ¿Traen firma? Aquí mando yo. Elisa sintió un golpe de realidad. En la sierra, el papel más fuerte no era el de la capital. Era el que venía con hombres armados. El viejo levantó una mano, deteniendo a Tomás. Y luego habló, no a los hombres, sino a Elisa. ¿Ves?, dijo en voz baja. Esto es lo que les dije. Conectar. Elisa apretó el paquete de cuadernos. Aurelio. El viejo la miró, y en esa mirada había una decisión tomada hace décadas. No voy a ir, dijo. Mateo sintió que el corazón se le caía. Pero el viejo lo interrumpió con una frase simple. Aquí por fin todo obedece a leyes claras. El del sombrero fino se rió. ¿Leyes claras? ¿En un cañón escondido? El viejo lo miró como se mira a un niño presumido. La gravedad no cambia de bando, dijo. El agua no firma papeles. El frío no acepta sobornos. Aquí, si haces mal un cálculo, te mueres. Y eso es justo. El hombre del papel dio un paso adelante. Última oportunidad. El viejo no respondió con grito. Respondió con un gesto. Se agachó, tomó un puñado de tierra y lo dejó caer entre los dedos, como si midiera humedad. Luego miró hacia un punto del sendero, y Mateo entendió con horror que el viejo no estaba improvisando. Estaba leyendo su propio sistema. Sombra gruñó otra vez. Elisa, con voz tensa, dijo: No queremos violencia. El viejo la miró sin dureza. Yo tampoco. Y entonces de pronto,
el viejo hizo algo que nadie esperaba. Levantó las manos, como si se rindiera. Los hombres se relajaron un poco. Uno incluso sonrió, creyendo que ya estaba. Pero el viejo no se rendía. Solo estaba guiándolos. «Vengan», dijo. «Si quieren llevarme, vengan por aquí. Es el camino más corto». Mateo sintió que se le secaba la boca, porque el viejo acababa de ofrecerles un sendero. Y en este cañón, un sendero ofrecido era una sentencia. El del sombrero fino hizo un gesto a dos de los suyos. «Agárrenlo». Los dos avanzaron, confiados, mirando al viejo, no al suelo. Y ahí estuvo el error. El mismo error de siempre. El error humano. El primero pisó donde no debía. No hubo explosión, no hubo trueno. Solo un chasquido de cuerda tensándose y un golpe seco de madera. El hombre cayó de espaldas como si el suelo lo hubiera pateado. Su rifle se le fue de las manos. El segundo, por instinto, corrió a ayudarlo, y resbaló en una franja que parecía barro normal, pero era grasa y ceniza. Cayó de rodillas, y el dolor lo hizo gritar. El del sombrero fino levantó el arma, furioso. «¡Trampa!». El viejo no se movió. «No», dijo. «Física». Elisa se quedó helada. Tomás apretó la mandíbula. Mateo sintió náusea, porque lo que estaba viendo no era una pelea, era un sistema activándose. El hombre del papel retrocedió un paso, de pronto menos valiente. «No se acerquen», gritó a los suyos, y en ese instante, el viejo habló más fuerte, para que todos lo oyeran. «Yo no quiero matarlos», dijo, «pero si entran, el cañón decide». El del sombrero fino apuntó al viejo. «Te voy a sacar a balazos». El viejo lo miró con una calma que daba miedo. «Dispara», dijo, «y verás cuántos vienen después, atraídos por el ruido». La pólvora es una invitación. Hubo un segundo de silencio. Un segundo en el que todos entendieron que el viejo tenía razón. En la sierra, un disparo no es solo un disparo, es un anuncio. El del sombrero fino bajó el arma apenas, dudando, y esa duda fue el verdadero giro. No era un valiente, era un hombre acostumbrado a que los otros se rindieran. El viejo aprovechó esa grieta. «Llévense a sus heridos», dijo. «Y váyanse, díganle a su jefe que aquí no hay recompensa, aquí hay costo». El hombre del papel tragó saliva. Miró a los dos caídos, miró la rueda, miró la cabaña. Y por un segundo, Mateo vio en su cara algo parecido a miedo real. No miedo a morir, miedo a no entender. «Esto no se queda así», dijo el del sombrero fino, intentando recuperar autoridad. El viejo asintió. «Nada se queda así», respondió. «Por eso yo no bajo». Los hombres al final retrocedieron, no por bondad, por cálculo, porque el cañón no era un lugar donde su poder funcionara fácil. Se llevaron a los dos heridos como pudieron, maldiciendo, resbalando, mirando al suelo por primera vez en sus vidas. Cuando desaparecieron en la niebla, el silencio volvió como una manta pesada. Mateo se dio cuenta de que estaba temblando. Elisa se apoyó en la pared de la cabaña, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Tomás se quedó mirando hacia arriba, como si esperara que regresaran con más. El viejo cerró los ojos un segundo, luego se agachó y tocó la tierra donde el hombre cayó, ajustó una cuerda, enderezó una rama, reparó su sistema como quien arregla una puerta. Elisa lo miró con una mezcla de admiración y horror. «¿Cuántas veces ha tenido que hacer esto?». El viejo no respondió con número. Respondió con una frase que sonó a cansancio de siglos. «Las suficientes para seguir siendo dueño de mi silencio», dijo. Mateo apretó los puños. «Vámonos con usted. Por favor, nosotros podemos ayudar. Podemos llevarlo a Durango, a la capital, a donde sea. Usted podría trabajar. Podría...». El viejo lo miró, y por primera vez su mirada se suavizó de verdad. No como dueño, como hombre. «Muchacho», dijo, «tú crees que me estás ofreciendo salida, pero me estás ofreciendo volver a ser pieza». Elisa, con voz baja, insistió. «No tiene que ser así. Hay reformas, hay escuelas, hay radio, hay otra México». El viejo sonrió apenas. «México siempre es otra México», dijo. «Y siempre vuelve a ser la misma cuando alguien huele poder». Tomás se aclaró la garganta. «Pero usted no puede quedarse aquí para siempre». El viejo miró la rueda. El agua seguía. Clac, clac, clac. Y luego miró la lámpara encendida dentro de la cabaña.
esa luz pequeña que parecía sostenerlo. Yo no me quedo para siempre, dijo. Me quedo hasta que se acabe mi fuerza, y cuando se acabe, se acabó. Eso es todo. Elisa apretó el paquete de cuadernos. Entonces, ¿esto? El viejo asintió. Eso sí se va, dijo. Porque ustedes sí van a volver al mundo. Y el mundo, aunque sea injusto, también necesita recordar que un hombre solo puede construir algo limpio. Mateo sintió un nudo en la garganta. ¿Y si vuelven? ¿Los del papel? El viejo miró hacia la niebla. Volverán, dijo. Pero no hoy. Hoy se van con miedo. Y el miedo, a veces, compra tiempo. Esa noche, el clima abrió una ventana. No grande, no segura, pero suficiente. Tomás revisó el motor, ajustó lo que pudo con herramientas prestadas del viejo, y juró que si el viento no cambiaba, podrían despegar al amanecer desde un claro estrecho que el viejo conocía. Antes de dormir, Elisa se sentó a la mesa con el paquete de cuadernos. Los abrió una vez más, como si quisiera memorizarlo todo. Mateo la vio pasar los dedos por una página donde había un dibujo de la rueda y, al lado, una frase escrita con letra firme. No era poesía, era sentencia. Si el mundo entra aquí, decía, esto deja de ser mío. Mateo levantó la vista. El viejo estaba sentado en un banco, afilando una herramienta con calma. Sombra dormía a sus pies, pero con una oreja levantada. Siempre. Elisa habló sin mirarlo. ¿Por qué nos dejó ver todo esto? Podría habernos echado. Podría habernos eliminado. El viejo siguió afilando. Porque ustedes no vinieron por codicia, dijo. Vinieron por trabajo, y el trabajo es lo único que respeto del mundo de afuera. Mateo sintió que esa era la bendición más rara que había escuchado. Al amanecer, el motor rugió. El ruido llenó el cañón como una blasfemia. La rueda siguió girando, indiferente. La lámpara por un instante pareció más amarilla, como si se defendiera del sonido. Elisa cargó el paquete de cuadernos como si fuera un niño. Tomás subió primero, nervioso. Mateo se quedó un segundo más, mirando al viejo. ¿Lo volveremos a ver?, preguntó. El viejo no respondió de inmediato. Miró al cielo, midió el viento con la cara, como quien mide una fórmula con la piel. Si me vuelven a ver, dijo al fin, es porque algo salió mal. Mateo sintió que se le quebraba algo adentro. ¿Y qué le decimos al mundo? El viejo se acercó un paso. Le puso una mano en el hombro, pesada, firme. Una mano de hombre que ha cargado hierro y soledad. Diles que no escapé, dijo. Diles que calculé una salida. Elisa gritó desde el avión. ¡Aurelio! El viejo levantó la mano, no como despedida sentimental, sino como señal de que ya era hora. Sombra se puso de pie y se pegó a su pierna. El avión tomó velocidad en el claro, saltó sobre piedras, rozó el aire frío, y por un segundo Mateo creyó que no levantarían. Luego, como si la sierra los dejara ir por capricho, subieron. El cañón se hizo pequeño, la rueda se volvió un punto oscuro, la cabaña, una mancha entre pinos, y el viejo se quedó en el umbral, inmóvil, hasta que la niebla lo tragó. Pasaron años. Elisa entregó los cuadernos en una oficina donde olía a tinta y a café recalentado. Le pidieron firmas, le pidieron nombres, le pidieron coordenadas exactas. Ella dio lo que pudo sin traicionarlo del todo. Tomás juró que el cañón no estaba donde los mapas decían. Mateo, ya no tan joven, soñaba a veces con el sonido de la rueda como si fuera un corazón ajeno. Y lo más extraño fue esto. Nadie volvió por él. No porque no pudieran, sino porque, en algún punto, Elisa entendió que encontrarlo otra vez sería romper lo único que ese hombre había defendido con tanta sangre invisible, su decisión. En 1968, un grupo de muchachos de la sierra, buscando madera y agua en temporada seca, encontró ruinas en un cañón sin nombre. La presa estaba rota, la rueda, caída de lado, cubierta de musgo, como un animal muerto que todavía parece fuerte. La cabaña había cedido por el peso de un invierno malo, pero entre los restos había metal trabajado con una inteligencia que no era de rancho ni de mina común. Y bajo un pino viejo, encontraron una tablilla clavada con 2 clavos hechos a mano. Una lámina de hierro oscuro, golpeada y alisada con paciencia. No tenía nombre. No tenía fecha. Solo una frase grabada con punzón. Corta, seca, como un disparo que no hace ruido.
No escapé. Calculé una salida. Dicen que cuando el viento baja por la barranca, a veces suena como agua golpeando madera, aunque la rueda ya no gire. Y entonces la pregunta vuelve, incómoda, viva, como si el cañón la guardara para quien se atreva a escucharla. Si un hombre pudo construir un mundo solo, ¿cuánto del nuestro es realmente necesario? ¿Y cuánto es solo una jaula bien pintada?